La estancia San Martín no era solo una propiedad, era una declaración. Extendida sobre 10.000 hectáreas de pampa seca, su majestad se medía no en lujos, sino en la inmensidad implacable del horizonte. La casa principal, de arquitectura colonial sobria y resistente, permanecía como el centro absoluto de un universo cerrado, a 40 kilómetros del polvo y el murmullo de cualquier pueblo. El año era 1950, y el viento, un soplido eterno cargado de arena fina y el aroma metálico del ganado, dictaba el ritmo de la vida. Dentro de la oficina que alguna vez perteneció a don Alberto Navarro, el aire era espeso, pesado con el recuerdo del patriarca que había fallecido 2 años atrás, dejando un silencio ensordecedor y la responsabilidad de ese imperio bajo el cielo infinito. Eduardo Navarro, de 32 años, se sentó detrás del vasto escritorio de roble, un mapa desplegado y amarillento bajo la luz cenital de una lámpara de queroseno. Eduardo llevaba el peso de la primogenitura en cada línea de su rostro serio y anguloso. Sus movimientos eran deliberados, lentos, teñidos de la solemnidad que exige la tierra que da y quita sin aviso. Había heredado el mando, el nombre y la deuda emocional que don Alberto había acumulado durante su larga vida, y lo llevaba con la rigidez de un capataz que sabe que una mínima fisura en su autoridad podría colapsar toda la estructura. Frente a él, con una postura que desafiaba sutilmente la verticalidad del escritorio, estaba Ricardo, el hermano menor. Ricardo, de 28 años, era fuego y tierra revuelta, donde Eduardo era roca inmutable. Sus manos, más grandes y ásperas por el trabajo físico, no podían permanecer quietas. Jugueteaban con el ala de su sombrero de fieltro mientras escuchaba las frías directrices de su hermano sobre la venta de los terneros de la próxima temporada. Ricardo poseía una sonrisa fácil que raramente alcanzaba sus ojos en presencia de Eduardo, una cualidad carismática que en la pampa solo servía para despertar desconfianza y un sordo resentimiento. Él había soñado con horizontes más amplios que los alambrados de San Martín, pero el deber familiar, y quizás una dependencia fraternal profundamente arraigada, lo mantenían encadenado a la estancia. «Las cuentas están apretadas este trimestre, Ricardo», dijo Eduardo, la voz baja, sin inflexiones, mientras deslizaba una hoja de números cuidadosamente alineados sobre el escritorio. «Los gastos de forraje superaron las estimaciones. Necesitamos ser más eficientes. Tienes que supervisar personalmente el lote sur. No confíes solo en Carmona». Ricardo dejó de manipular su sombrero, y sus ojos grises, inquietos, se posaron momentáneamente en el papel, aunque la verdad es que él veía más allá de los números. Veía la sombra dominante de su hermano. «He estado allí, Eduardo. Carmona sabe su trabajo. No puedes manejar 10.000 hectáreas desde este escritorio. Hay que soltar la correa un poco, respirar. Lo que nos falta no es eficiencia, es visión». La palabra visión fue pronunciada con una cadencia levemente sarcástica, un guiño a sus constantes disputas sobre cómo modernizar la gestión que Eduardo, apegado a las tradiciones de su padre, siempre rechazaba. Eduardo ni siquiera levantó la vista. Deslizó el dedo sobre el margen del papel, un gesto de control absoluto. La visión, Ricardo, la da la rentabilidad. Y la rentabilidad la dan los métodos probados. Lo probó nuestro padre durante 40 años, y lo probaremos nosotros ahora. Tenemos el apellido Navarro. El honor es más valioso que cualquier invención moderna. Ricardo se levantó abruptamente, la silla raspando el suelo de madera. Se acercó a la ventana, que ofrecía solo una visión ininterrumpida de cielo y pasto quemado. La luz lo bañó acentuando la línea dura de su mandíbula. El aire entre ellos vibraba con la familiar mezcla de lealtad y competencia que había marcado su relación desde la infancia. 2 hombres distintos atados por la sangre y la tierra que los oprimía. «Siempre el honor», murmuró Ricardo, más para sí mismo que para su hermano. «El honor nos va a ahogar si no nos permitimos algo de vida». Eduardo suspiró, un sonido apenas perceptible que denotaba cansancio más que impaciencia.
La vida es la estancia, hermano. La única novedad que nos permitimos es la que llega la próxima semana. Ricardo se giró, su interés finalmente capturado. Sabía a qué se refería Eduardo, pues el evento había sido tema de chismes susurrados entre el personal. La maestra de Buenos Aires, confirmó Ricardo, con un tono que ya contenía una curiosidad peligrosa. La llegada de Catalina Moreno había sido gestionada con la misma eficiencia que la venta de ganado, contratada para educar a los hijos de los peones que vivían en los caseríos anexos. Su presencia era una necesidad práctica más que un lujo. Pero para dos hermanos que vivían en un aislamiento casi monástico, su inminente arribo era un evento telúrico. Se llama Catalina Moreno. Es una mujer instruida, joven. El doctor Campos me ha dado las mejores referencias. Asegúrate de que Carmona prepare el ala norte de la casa de peones y que tenga provisiones adecuadas. Necesitamos mantener la formalidad y la distancia adecuada. Es una empleada. La última frase de Eduardo estaba claramente dirigida a Ricardo, una advertencia tácita. Ricardo esbozó una sonrisa verdadera por primera vez, una que iluminó su rostro y borró por un instante el peso del resentimiento. Una empleada, por supuesto. ¿Pero has visto la fotografía que envió Eduardo? No parece una mujer que se contente con la distancia adecuada de esta pampa desolada. Eduardo se puso de pie, un gesto que indicaba el fin de la discusión. No es tu asunto, Ricardo. Ocúpate del ganado. Yo me ocuparé de la estancia y de las damas. El desafío subyacente en el tono de Ricardo, el mero hecho de atreverse a insinuar un interés personal por la recién llegada, no pasó desapercibido para Eduardo. Mientras Ricardo salía de la oficina, la puerta de roble cerrándose con un golpe seco que resonó en el pasillo embaldosado, Eduardo se quedó inmóvil. Se acercó a la ventana que Ricardo acababa de dejar y observó el horizonte. Un punto de polvo se levantaba a lo lejos, la única interrupción en la vasta monotonía. Catalina Moreno estaba en camino, y con ella, un tipo de tormenta que la estancia San Martín, acostumbrada a la sequía y al viento, no estaba preparada para enfrentar. El honor familiar de los Navarro estaba a punto de ser puesto a prueba, no por la economía o la tierra, sino por el corazón. El día que Catalina Moreno llegó a la estancia San Martín, el sol declinaba con una brutalidad roja y naranja sobre la llanura. El camino de tierra, trillado por la carreta que la había traído desde la remota estación de tren, la había cubierto de una fina capa de polvo rojizo que contrastaba con la tela clara de su vestido de viaje. Bajó del vehículo con una mezcla de agotamiento y una fascinación palpable. La pampa no era como la había imaginado desde los salones de Buenos Aires. No era un paisaje, era un abismo horizontal, una promesa de infinito que le apretaba el pecho. Eduardo Navarro la esperaba en el portal, erguido y formal, con la misma inexpresividad pulcra que usaba para negociar los precios de la lana. Su camisa de trabajo, almidonada y de un blanco impoluto bajo el crepúsculo, reflejaba su absoluta devoción al orden. Ricardo, en cambio, se había posicionado unos metros detrás de su hermano, supuestamente revisando una polea del molino, pero con una atención totalmente desviada hacia la recién llegada. Ricardo vestía una bombacha gaucha más relajada, y el sol poniente atrapaba destellos dorados en el cabello castaño revuelto que se asomaba bajo su boina. Catalina, a pesar del cansancio, enderezó su espalda con la dignidad de una institutriz. Tenía 26 años, y su presencia en ese entorno rústico era una anomalía vibrante. Sus ojos, grandes y de un verde inusualmente claro, barrían el panorama con una inteligencia despierta, y la forma en que su boca se curvó en una sonrisa tensa revelaba una reserva de independencia que era rara en las mujeres de su época. «Señorita Moreno», comenzó Eduardo, su voz grave y precisa, acercándose a ella con un paso medido. Ofreció una mano, su palma sorprendentemente suave para un hombre de campo, y tomó la valija de cuero que ella portaba. «Bienvenida a San Martín. Espero que el viaje no haya sido demasiado arduo».
Catalina sintió el peso de la mirada de Ricardo desde el molino, pero concentró su atención en Eduardo, el hombre que la había contratado. Señor Navarro, la inmensidad es abrumadora, pero no. El viaje me dio tiempo para asimilar la escala de su trabajo. Ella usó la palabra trabajo intencionalmente, reconociendo la seriedad de su anfitrión. Mientras Eduardo la conducía hacia la casa, detallando con una precisión obsesiva el programa de clases para los hijos de los peones, Ricardo finalmente se acercó, sus pasos amortiguados por el pasto seco. «Eduardo, no has tenido la cortesía de presentar», interrumpió Ricardo, y el tono de su voz era más cálido, más humano que el de su hermano. Como el sonido de la guitarra en la noche, Eduardo se detuvo girando con una lentitud que denotaba irritación contenida. «Disculpe, señorita Moreno. Este es mi hermano Ricardo. Él se ocupa de gran parte del trabajo de campo. No tiene tanto trato con la gestión fina». Ricardo ignoró la sutil ofensa. Se quitó la boina y sus ojos grises se fijaron en los de ella, sin la reserva formal de Eduardo. En el silencio que siguió, el único sonido era el chirrido incesante de un grillo en la hierba seca. «Catalina Moreno», dijo él usando su nombre de pila, una audacia en ese contexto. «El placer es mío. Me alegra que alguien tan luminoso venga a romper la monotonía de este desierto de ganado». Catalina sintió un rubor ascender por su cuello. Eduardo había sido correcto, respetuoso, el arquetipo del patrón. Ricardo era una fuerza distinta, una invitación abierta a la emoción. Ella le ofreció una sonrisa genuina, esta vez sin tensión. «Señor Ricardo, la llanura tiene su propia belleza. Solo requiere ojos que busquen más allá de la monotonía». La primera semana se deslizó bajo el peso de la formalidad, pero la atmósfera en la estancia San Martín comenzó a mutar, sutilmente, imperceptiblemente. Eduardo, por primera vez desde la muerte de su padre, encontró razones para dejar la oficina más temprano. Sus invitaciones a cenar con Catalina pasaron de ser una obligación cortés a un ritual diario. En la gran sala de estar, iluminada por una pesada lámpara de araña que proyectaba sombras amarillentas sobre los muebles oscuros, Eduardo comenzaba su cortejo. Era un proceso tan formal y bien estructurado como la contabilidad de la estancia. Él hablaba de la tierra, de los ciclos climáticos, de la herencia de los Navarro. Leía en voz alta pasajes de periódicos que habían llegado con semanas de retraso, y a veces incluso se atrevía a recitar de memoria poemas de la escuela secundaria, lo que siempre venía acompañado de un ligero carraspeo de vergüenza. Nunca le tocaba la mano. Nunca hablaba de sus propios sentimientos, solo de su capacidad para proveer. Su cortejo era una promesa de seguridad económica, estabilidad social y una vida de honor. Ricardo, por otro lado, operaba en las sombras. Sus encuentros con Catalina eran accidentales, furtivos, cargados de la urgencia del secreto. Aparecía junto a la escuela improvisada al atardecer, cuando ella regresaba a la casa principal. Le traía flores silvestres que Catalina nunca había visto antes, o le mostraba los atajos secretos a través de los potreros. Ricardo no hablaba de la tierra como una propiedad, sino como un ente vivo y salvaje. Hablaba de la música que esperaba componer, de los libros que deseaba escribir, de un mundo fuera de los alambrados. Él no le prometía seguridad. Le ofrecía pasión y la peligrosa complicidad de la rebeldía compartida. Una tarde, mientras cabalgaban juntos de regreso al casco, la estancia San Martín ya visible a lo lejos bajo el cielo púrpura profundo, Ricardo se acercó a ella. La silla de su caballo chirrió ligeramente. «Eduardo te dará todo lo que la sociedad dice que necesitas», susurró Ricardo, con una intensidad que hizo temblar a Catalina, aunque el único contacto físico era la distancia mínima entre sus monturas. «Te dará un apellido intachable y la llave de esta casa. ¿Pero qué te dará él, Catalina? ¿Qué hará con el fuego que llevas por dentro?» Catalina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró a los ojos a Ricardo,
Sus pupilas dilatadas reflejaban la luz crepuscular. Era un momento de verdad tan crudo que dolía. «Señor Ricardo», respondió ella, y su voz era apenas un soplo. «El fuego puede quemar, y el honor de su hermano es una cosa importante en este lugar». Ricardo ladeó la cabeza, una sonrisa de desafío bailando en sus labios. «El honor es una jaula, Catalina, y me temo que tú y yo no nacimos para estar enjaulados». Mientras ese drama silencioso se desarrollaba en los confines de la estancia San Martín, le pido a usted que me acompañe en este viaje de emociones intensas, que me diga, ¿desde qué ciudad y país está observando este tenso cortejo? Si siente la misma conexión con la promesa de libertad que Ricardo le ofrece a Catalina, no olvide dejar su like y suscribirse al canal. Catalina se encontró atrapada en la dualidad. Con Eduardo, había paz, había respeto, había una ruta clara y digna hacia el futuro. Con Ricardo, había un riesgo incalculable, una excitación que desafiaba toda lógica y la hacía sentir viva de una manera que la formalidad de Eduardo jamás podría igualar. La pampa, inmensa y solitaria, amplificaba las tensiones del corazón. El momento de la elección, la decisión que forjaría 3 destinos, y sin que ella lo supiera, la identidad de sus hijos, se acercaba a pasos agigantados. El verano de 1951 fue un horno de tensión no declarado en la estancia San Martín. La pampa no solo quemaba con el sol, sino con la electricidad estática de la elección inminente que pendía sobre Catalina. La joven maestra sentía que la casa principal, antaño un refugio de orden, se había convertido en un campo de batalla emocional, silenciado por el protocolo y la inmensidad exterior. Eduardo Navarro, sintiendo que el plazo para la formalidad se agotaba y que la pasión irresponsable de su hermano era una amenaza real a su orden, actuó con la precisión de un relojero. La invitación a su oficina fue hecha una tarde inusualmente sofocante, el aire tan quieto que el rumor de las alas de las moscas contra las persianas parecía un trueno. El ambiente olía a cuero viejo, tabaco rancio y el brillo frío del metal pulido. Eduardo estaba de pie junto al ventanal, observando el horizonte donde una tormenta de polvo prometía llegar en las próximas horas. No se giró inmediatamente cuando Catalina entró, como si su propuesta fuera tan pesada que necesitara el apoyo visual de la tierra que le pertenecía. Cuando finalmente se volteó, su rostro era una máscara de gravedad. «Catalina», comenzó Eduardo, su voz formal y resonante en el espacio. No usó superlativos ni adjetivos floridos. Omitió la palabra amor. «Usted ha demostrado ser una mujer de carácter, de disciplina, una digna adición a la vida de esta estancia. La respeto profundamente». Se acercó a ella, pero mantuvo una distancia profesional, como si temiera que el contacto arruinara la pulcritud de su propuesta. «La vida en la pampa requiere estabilidad, requiere un apellido fuerte y requiere certeza. Usted sabe que mi hermano Ricardo es un soñador, un hombre de impulsos. Yo soy el heredero de este nombre, de esta tradición. Yo soy quien puede protegerla». Eduardo se detuvo, y con un movimiento metódico, sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo de chaleco. El anillo que contenía era simple, un diamante pequeño pero de impecable calidad, brillando fríamente a la luz opaca. «Le ofrezco mi mano y mi apellido», declaró, mirando firmemente a los ojos de Catalina, sin parpadear. «Le ofrezco una vida segura, un futuro incuestionable y el honor de ser la señora Navarro de San Martín. Cásese conmigo, Catalina. Yo soy el hombre que puede dárselo todo. Lo que es correcto». El corazón de Catalina se sentía como un nido de pájaros asustados. La oferta era exactamente lo que ella había dejado Buenos Aires para encontrar: seguridad, posición, la vida que sus padres, a pesar de su independencia, siempre le habían dicho que debía buscar. Pero al mismo tiempo, el vacío emocional en la propuesta de Eduardo gritaba más fuerte que su promesa de prosperidad. Ella apenas pudo asentir. «Eduardo»,
Es un gran honor. Yo acepto. La rigidez en el rostro de Eduardo se relajó levemente, una liberación de tensión que parecía haber durado meses. Tomó su mano, su agarre firme y dominante, y deslizó el anillo en su dedo, un acto de posesión silenciosa. Usted ha tomado la decisión correcta. Es la decisión honorable. La noticia se esparció por la estancia con la velocidad del viento de la pampa. El regocijo de Eduardo era calmado, digno, una afirmación de su autoridad y su éxito. El dolor de Ricardo, sin embargo, era tan tangible que Catalina lo sentía a kilómetros de distancia. El enfrentamiento final ocurrió al caer la noche, horas después de que el compromiso se hiciera público. Catalina salió de la casa principal para tomar aire fresco, el aire ahora cargado del olor a tierra húmeda que presagiaba la tormenta de polvo. Lo encontró en la oscuridad bajo el gran ombú centenario, la única sombra densa en la vastedad. Ricardo estaba inclinado contra el tronco grueso, su postura desmoronada. El olor a ginebra era sutil, pero presente en el aliento. Cuando ella se acercó, la única luz era la de la luna creciente, que definía las líneas de desesperación en su rostro. ¿Honor? Siseó Ricardo, su voz ronca de furia contenida. Sus manos se crisparon y se soltaron varias veces sobre el tronco áspero. Te has vendido por un apellido. Te has encerrado en una vida de cuentas, inventarios y formalidad estúpida. ¿Ese es tu gran ideal, Catalina? Ella avanzó, su propia mano temblando mientras tocaba suavemente el hombro de Ricardo. No es venta, Ricardo. Es supervivencia, y es la estabilidad que necesito. No puedo vivir de sueños y fuego, tú lo sabes. Yo me habría ido contigo, gritó Ricardo finalmente explotando, pero el sonido fue amortiguado por el grueso tronco, contenido en su espacio secreto. Agarró sus brazos, no con violencia, sino con una desesperación que la traspasó. Habría vendido mi parte de las tierras, nos habríamos ido a Mendoza, a Buenos Aires, donde quisieras. Habría renunciado al nombre Navarro por ti. Catalina sintió el peso de sus palabras. Para Ricardo, renunciar a la pampa y a su apellido era la mayor prueba de amor. Pero era también una promesa vacía, una aventura sin red de seguridad, y la sociedad rural de los años 50 no perdonaba tales errores. No es posible, Ricardo, susurró ella, las lágrimas ardiendo en sus ojos. Aquí al menos tengo una oportunidad de paz, una vida, una casa. Ricardo la soltó bruscamente. El sonido de su ropa al separarse fue casi un látigo. Dio un paso hacia atrás, la decepción en su rostro una herida abierta. Entonces has elegido la jaula. Que seas feliz, Catalina, yo no puedo verte aquí, me voy. La amenaza de que Ricardo abandonara la estancia aterrorizó a Eduardo. Aunque Ricardo era fuente de irritación, era vital para el funcionamiento de San Martín y, más crucialmente, Eduardo sentía una necesidad profunda, casi patológica, de mantener a su hermano a la vista, bajo su control. La mañana siguiente, en la oficina, Eduardo se paró frente a Ricardo que estaba empacando una pequeña maleta de lona. El aire estaba frío después de la tormenta de polvo nocturna. No te vas, sentenció Eduardo, la autoridad inquebrantable. Ricardo se burló cerrando el broche de la maleta. Estoy harto, Eduardo. No puedo respirar aquí, y no puedo verla a ella todos los días sabiendo que preferiste el oro de la estancia a la única vida que podríamos haber tenido. Eduardo se acercó, su expresión dura. Tú te quedas aquí, Ricardo, por el apellido Navarro. Tu deber es conmigo y con esta tierra. Te necesito. Eres mi hermano. Y ahora, ella es mi esposa. No vas a traicionar a la familia y no vas a dejarme solo con esta responsabilidad. Si te vas, nuestro padre te maldecirá. La mención de don Alberto siempre fue el arma más potente de Eduardo. Ricardo se desplomó lentamente en una silla. La ira se había agotado, dejando solo una resignación profunda. La pampa era, de hecho, su jaula. Ricardo aceptó quedarse, prometiendo una lealtad que ya estaba rota en secreto.
Y así, Catalina Moreno se casó con Eduardo Navarro en 1952. La boda fue un evento formal, sombrío, lleno de importantes hacendados, en el que Ricardo brindó con una copa de vino tinto, sin mirar nunca a la novia a los ojos. La vida perfecta y honorable de Catalina comenzaba, pero el corazón de la maestra latía en un ritmo que no era el de su esposo. Y Ricardo estaba allí, todos los días, un recordatorio constante de la pasión que había sacrificado. El narrador omnisciente de esta historia sabe que los secretos familiares son los cimientos más frágiles. Y como narrador te pregunto, ¿crees que Catalina actuó correctamente al elegir la seguridad sobre la pasión, dada la época y el lugar? Si te sientes atrapado en la tensión de esta gran mentira, te pido que dejes tu like y te suscribas al canal para seguir de cerca el destino de estos hermanos y esta mujer. Los años entre 1952 y 1954 transcurrieron bajo una superficie de pulcritud inquebrantable en la estancia San Martín. Catalina era la perfecta señora Navarro, gestionando la casa con la misma eficiencia metódica que su esposo empleaba en los campos. Las comidas eran servidas puntualmente, los libros de cuentas estaban al día, y las apariencias eran impecables. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas, la vida marital con Eduardo era una experiencia de respeto frío. Su afecto era una extensión de su sentido del deber, y sus momentos de intimidad eran predecibles y escasos, actos necesarios para asegurar la continuidad del linaje, pero desprovistos de cualquier llama. Catalina se movía por los vastos salones de la casa, sintiendo que la tela de su ropa se había endurecido con el almidón de la formalidad. La paz que había buscado era un silencio estéril. En las tardes, mientras Eduardo estaba sumergido en los libros de contabilidad o a caballo en el lejano lote del norte, ella se sentaba en el pequeño invernadero, sintiendo el sol en su piel y anhelando algo, cualquier cosa, que rompiera el ritmo lento y digno de su existencia. Ricardo era una sombra constante. Vivía en un ala separada de la casa. Su existencia era paralela. Comían juntos en silencio o con conversaciones superficiales sobre el clima y el ganado. Sus ojos, sin embargo, hablaban un lenguaje que Eduardo, ciego en su confianza y su propia rectitud, nunca percibió. Cada cruce de miradas entre Catalina y Ricardo era una pequeña descarga eléctrica, una promesa de lo que habían renunciado, una tortura compartida. La transgresión ocurrió en el otoño de 1954. Eduardo había partido para un largo y crucial viaje a Buenos Aires para negociar directamente con los frigoríficos, un viaje que duraría casi una semana. La ausencia del patriarca soltó un nudo invisible en la atmósfera de la estancia. La noche era cerrada, y el viento de la pampa, siempre presente, susurraba contra los cristales, un sonido desolador. Catalina no podía dormir. Se puso una bata y salió de su habitación, dirigiéndose a la biblioteca, buscando la compañía de algún libro. El salón principal estaba oscuro, iluminado solo por la luz lechosa que se filtraba de la luna a través de las cortinas pesadas. En el pasillo adyacente, notó una luz tenue bajo la puerta de la habitación de Ricardo. Se detuvo, el corazón latiéndole como un tambor en su pecho. El silencio era total, salvo por el viento, una atracción gravitatoria, más fuerte que el sentido del deber o el miedo al escándalo, la obligó a avanzar. Tocó suavemente la puerta. El silencio se prolongó por lo que pareció una eternidad. Luego, un susurro ronco. ¿Quién es? Soy yo, Ricardo, dijo ella, su voz temblando ligeramente. La puerta se abrió un instante después, no revelando por completo a Ricardo, sino solo la figura recortada por la luz de una lámpara de aceite en el interior. Estaba vestido solo con una camisa de lino y pantalones, descalzo, el cabello revuelto. La expresión en su rostro no era de sorpresa, sino de una aceptación sombría. Era como si ambos supieran que este momento había sido inevitable desde el día en que ella había dicho sí a su hermano. El aire en la habitación era denso y olía a tabaco, a hombre y a ese anhelo que habían mantenido sofocado durante años. Ricardo no dijo una palabra,
Su lenguaje corporal era una súplica, una rendición. Se hizo a un lado, y Catalina entró en la habitación. El único encuentro que se permitió la culpa fue un torbellino de emociones reprimidas, un desahogo desesperado contra la formalidad y la soledad que los había consumido. No fue lujuria, sino la búsqueda de una conexión humana que la vida honorable de Catalina le había negado. En ese acto, rompieron el juramento que Ricardo había hecho a su hermano. La lealtad de sangre se hizo añicos contra el muro de pasión prohibida. A la mañana siguiente, la luz pálida de la pampa se filtraba por la ventana. Catalina se despertó primero, una sensación de terror helado sustituyendo el calor de la noche. Se levantó rápidamente, sintiendo el peso de la culpa como una capa de plomo. Ricardo, despertado por su movimiento, la miró, y en sus ojos no había triunfo, sino una tristeza profunda y mutua. «Nunca debió pasar», susurró Catalina, vestida apresuradamente, su voz baja y rota. Ricardo se sentó en el borde de la cama, frotándose la cara con una mano temblorosa. «No, pero pasó, y ahora tendremos que vivir con el recuerdo de lo que nos negamos». Se juraron mutuamente el silencio absoluto, un juramento que no era solo de discreción, sino un intento de borrar el acto, de confinarlo a esa única noche como una pesadilla solitaria. Catalina regresó a su habitación, y cuando Eduardo regresó de Buenos Aires 3 días después, la estancia San Martín recuperó su ritmo metódico y ordenado, pero Catalina sabía que una falla geológica se había abierto bajo sus pies. Meses después, en el invierno de 1955, Catalina comenzó a notar los síntomas inconfundibles. El médico del pueblo vecino, el doctor Campos, confirmó lo que ella ya temía. Estaba embarazada. La noticia llenó a Eduardo de una felicidad contenida que era genuina. El linaje Navarro estaba asegurado. El honor estaba a salvo. Para Catalina, sin embargo, el terror se instaló en su pecho como una garra helada. Las fechas. Obsesivamente, recorría el calendario. El encuentro con Ricardo había ocurrido apenas unos días después de su último periodo fértil con Eduardo. La incertidumbre era un veneno que corría por sus venas. ¿De quién era el hijo que crecía dentro de ella? 9 meses después, en el otoño de 1955, bajo una tormenta eléctrica que partía el cielo, nació Martín Navarro, un niño fuerte, con mechones de cabello oscuro y ojos de un tono indefinido que no revelaban nada. Eduardo estaba exultante, sosteniendo a su primogénito con una rara muestra de afecto público. Nunca sospechó. ¿Por qué lo haría? Su esposa era honorable. Él era el hombre de la casa. Ricardo, parado en la puerta de la sala de parto improvisada, era el único que compartía el terrible secreto de la incertidumbre con Catalina. Miraba al niño, a su hermano, a Catalina, y en su rostro había una mezcla de orgullo culpable y una tortura silenciosa. El juego de la vida y la muerte acababa de darles el primer resultado. Un niño cuya identidad biológica era un misterio, el primer hijo del secreto. La llegada de Martín solidificó la posición de Catalina, pero no la liberó del tormento. El niño era un espejo mudo de su transgresión. Cada vez que observaba sus manos diminutas o el contorno de su mandíbula incipiente, se preguntaba, ¿Navarro o Navarro? ¿Eduardo o Ricardo? La ambigüedad de los rasgos de Martín era una bendición para mantener el secreto, pero una maldición para su paz mental. La vida en San Martín se reinstaló en el patrón de las apariciones perfectas y las realidades rotas. La presencia de Ricardo en la estancia, ahora con el pretexto de ser el tío Ricardo, le permitía interactuar libremente con el niño. Eduardo, en su rectitud, creía que la cercanía de Ricardo era una señal de la lealtad familiar que tanto valoraba. Lo que no sabía era que Ricardo observaba a Martín con una intensidad nerviosa, buscando desesperadamente en sus gestos y risas la prueba irrefutable de que era, o no, su sangre. El juramento de silencio entre Catalina y Ricardo resistió el primer año, pero la conexión entre ellos,
Era una herida abierta que la proximidad constante impedía sanar. La culpa era una fuerza poderosa, pero la pasión que habían despertado era una necesidad aún más apremiante en la soledad emocional de la estancia. Los encuentros se reanudaron de forma esporádica y cargada de fatalidad entre 1956 y 1958. Siempre ocurrían bajo circunstancias casi idénticas. La ausencia programada de Eduardo, ya sea en un viaje a Buenos Aires o en las rondas ganaderas que lo alejaban del casco principal por 2 o 3 noches. El segundo encuentro, en 1956, fue más doloroso que el primero. No hubo el arrebato de la novedad, solo la confirmación de su incapacidad para resistir el uno al otro. Esa noche, en el cobertizo de herramientas, con el olor a cuero y aceite rancio flotando en el aire frío, Catalina y Ricardo se entregaron a una complicidad desesperada, ambos conscientes de que estaban jugando con fuego cerca de un polvorín. Un año después, en 1957, Catalina quedó embarazada de nuevo. El terror regresó, multiplicado. Esta vez, las fechas eran aún más confusas. Cuando el doctor Campos confirmó la gestación, Catalina sintió que el honor familiar de los Navarro pendía de un hilo tan fino como la seda. Rezó desesperadamente para que este hijo fuera indiscutiblemente de Eduardo, una ofrenda para equilibrar la balanza. Nació Diego Navarro en el invierno de 1957. A diferencia de Martín, cuya paternidad era una pregunta abierta, Diego llegó al mundo con una respuesta casi gritada. El niño tenía el pelo más claro y unos ojos de un gris idéntico al de Ricardo. Sus gestos, incluso de bebé, eran más impetuosos, más vivos, reflejando el espíritu rebelde de Ricardo. Eduardo, que amaba profundamente a su primogénito, observó a Diego con una satisfacción más mesurada. El parecido con Ricardo era inocentemente atribuido a cosas de hermanos. La genética a veces jugaba bromas, pensó Eduardo, seguro de que Diego era la encarnación de la unión familiar que él tan celosamente había construido. Ricardo, sin embargo, se sintió golpeado por la verdad. Cuando sostenía a Diego en sus brazos, la certeza biológica era tan abrumadora que apenas podía respirar. Su relación con el niño se volvió intensamente protectora, casi posesiva, un amor paternal secreto que debía disfrazar bajo el manto de un tío cariñoso. Eduardo lo felicitó por su excesiva ternura con su sobrino. La culpa de Catalina se convirtió en una carga física. Ahora tenía 2 secretos de diferente grado de certeza: Martín, el enigma, y Diego, la evidencia. La carga era tan pesada que comenzó a mostrar signos de agotamiento crónico. En 1958, en un breve y silencioso encuentro en el establo, lejos de los ojos de los peones, Ricardo se acercó a Catalina. El aire olía a heno dulce y estiércol. Ella se apoyó en una viga, el agotamiento marcando círculos oscuros bajo sus ojos. «Diego», susurró Ricardo, con una voz cargada de fatalidad. «Es mi hijo. Lo sé. Míralo, Catalina. Es una réplica mía, sin la cicatriz de la pampa». Catalina no pudo negarlo. Apretó los dientes. «Sí, pero es un navarro. Es el hijo de Eduardo. Tú lo sabes, Ricardo. Si esto se sabe, la vida de ese niño será marcada. Arruinarás a la familia. Yo no hice la elección, Catalina. Tú la hiciste. Y yo la estoy pagando». Ricardo quería más que un encuentro furtivo. Quería reconocer a su hijo. «No podemos parar, ¿verdad?», preguntó Catalina. La pregunta no era sobre su lujuria, sino sobre la fuerza que los empujaba a buscarse en las sombras. Y así, la rueda de la traición giró una última vez. En el verano de 1959, la pareja tuvo un encuentro final, marcado por la desesperación de saber que su destino compartido solo podía existir en la ilegalidad y el secreto. Poco después, nació Santiago Navarro, el tercer hijo. Con Santiago, Catalina respiró profundamente por primera vez en años. El niño era el vivo retrato de Eduardo joven. La misma frente amplia, el mismo color de pelo y, lo más importante,
la misma expresión de calma contenida que caracterizaba al heredero. Santiago era indiscutiblemente de Eduardo. Era el hijo de la reparación, el regalo de la fortuna a un matrimonio basado en el deber. La familia Navarro, ahora con 3 hijos, Martín, 4 años, Diego, 2 años, y el recién nacido Santiago, parecía el modelo perfecto de la prosperidad rural. Pero para Catalina, la sala de estar era como una galería de retratos, donde cada niño representaba una verdad diferente y peligrosa. La incertidumbre de Martín, la certeza de Diego y la redención de Santiago. El secreto se había triplicado y se había anidado en el corazón mismo de la estancia San Martín. Los años que siguieron a 1959 se sumergieron en una paz tensa, la calma que precede a la implosión. Los 3 niños Navarro crecían juntos en el aislamiento dorado de la estancia San Martín. Eduardo era un padre competente, aunque emocionalmente reservado, que les inculcaba los valores de la tierra y el honor. Ricardo era un tío omnipresente, un amigo de juegos y un narrador de cuentos fantásticos, siempre listo para romper las reglas no escritas de la formalidad. Catalina se había retraído, una figura hermosa pero silenciosa, atrapada en la tarea de malabarismo de mantener 3 paternidades en un solo hogar. Su tormento no era solo la culpa, sino el miedo constante a que las pequeñas diferencias entre los niños revelaran su verdad. Martín, el mayor, que para 1965 tenía 10 años, era un niño reflexivo, a veces melancólico, con una naturaleza observadora que lo hacía sentir diferente. No se parecía claramente a ninguno de los hermanos Navarro, poseyendo una cualidad etérea que lo hacía parecer más un fantasma del secreto que un niño de la pampa. Diego, 8 años, en cambio, era la antítesis. Era extrovertido, impulsivo, y tenía una innegable semejanza física con Ricardo. La misma complexión esbelta, el mismo brillo travieso en los ojos grises, y una impaciencia innata por el orden. Ricardo se dedicaba a Diego con una intensidad que traspasaba la línea de tío favorito, enseñándole a montar caballos salvajes y a tocar la guitarra, actividades que a Eduardo le parecían frívolas. Santiago, 6 años, era el ancla de Eduardo. Era su calco, formal, serio para su edad, y con la misma tez morena y ojos oscuros que su padre. La relación entre Eduardo y Santiago era de cómoda certeza, el primogénito en espíritu, si no en nacimiento. Eduardo, inmerso en la administración, y ciego por la absoluta fe en el honor de su esposa y la lealtad de su hermano, tardó años en notar la sutil disonancia en su familia. Pero en 1965, la Pampa, que siempre revela la verdad, comenzó a susurrarle. Fue durante una cena. El silencio habitual se había roto por un argumento infantil. Diego, molesto con una instrucción de su padre, replicó con un gesto de impaciencia, un movimiento brusco de la mano y un resoplido que era el eco exacto de la frustración habitual de Ricardo. Eduardo, que estaba cortando su carne, dejó el cuchillo sobre el plato con un sonido metálico. Alzó la vista, no hacia Diego, sino hacia Ricardo, que estaba sentado en el otro extremo de la mesa. Ricardo, que había visto el gesto, se encogió, intentando hacerse invisible. Esa noche Eduardo no durmió. Se levantó y caminó por los pasillos oscuros, sintiendo un frío que nada tenía que ver con la temperatura. Se detuvo en las habitaciones de sus hijos. Observó a Santiago primero. El niño dormía acurrucado, y a la luz de la luna, el parecido con el propio Eduardo en su juventud era innegable. La certeza lo inundó. Este es mío, mi heredero. Luego, se dirigió a la habitación de Diego. El niño dormía de lado, una expresión de desafío aún grabada en sus rasgos. Eduardo se inclinó, y en la oscuridad, los ojos grises de Diego parecían idénticos a los de Ricardo. No era solo la semejanza física, era algo en el temperamento, en la forma de sujetar la manta, en la vitalidad inquieta que irradiaba el niño. La palabra, sospecha, se formó por primera vez en su mente, fría y filosa.
Finalmente, fue a ver a Martín. El primogénito era un misterio. Sus rasgos eran una mezcla tan equilibrada que se anulaban. Era un niño de nadie y de todos. Eduardo regresó a su habitación y se sentó en su sillón de cuero. La sospecha se convirtió en una certeza no deseada, pero su orgullo, el motor de su vida, se levantó como un muro. Mi esposa es la señora Navarro. Mi hermano es leal. Estas son tonterías nacidas del cansancio. Se dedicó a negar mentalmente la posibilidad, empujando la verdad a un rincón oscuro de su conciencia. La vida continuó, pero Eduardo ya no era ciego, solo se negaba a ver. Su relación con Diego se volvió sutilmente más distante, más formal, mientras que su vínculo con Santiago se hizo aún más fuerte. El gran obstáculo llegó en 1968. El médico local, el doctor Campos, condujo los 40 kilómetros hasta la estancia bajo la lluvia fría de la primavera. El doctor Campos, un hombre discreto que había atendido a la familia durante décadas, llegó con noticias devastadoras. Ricardo Navarro, el hombre de los sueños y la pasión, había sido diagnosticado con cáncer terminal. Se le daban quizás 6 meses de vida. La noticia golpeó a Eduardo con una fuerza inesperada, superando el resentimiento y el control que ejercía sobre sí mismo. La perspectiva de perder a su hermano, incluso al irritante e irresponsable Ricardo, le resultó insoportable. Catalina, al recibir la noticia, se derrumbó en la cocina, el olor a eucalipto y caldo de gallina contrastando con la crudeza del destino. Perder a Ricardo no era solo perder al amante, sino perder al último testigo, la única persona que compartía su horrible incertidumbre. Ricardo, postrado en cama con la pampa infinita visible desde su ventana, sintió que el tiempo se aceleraba. No podía morir llevándose consigo el secreto. La incertidumbre de la paternidad era una carga que no quería dejar a sus sobrinos, a sus hijos. Una tarde, mientras la estancia caía en el silencio pesado del atardecer, Ricardo solicitó papel y pluma. Su mano temblaba, pero la determinación era clara. Comenzó a escribir, no una nota de suicidio, sino una confesión. Detalló los encuentros furtivos, el terror de Catalina y la certeza de que Diego era su hijo. Sobre Martín, escribió la verdad más dolorosa. No lo sé. Es la agonía de Catalina y ahora es la mía. Dobló la carta cuidadosamente, sellándola con cera de una vela que le habían dejado. El sobre estaba dirigido simplemente a Martín y Diego. Ricardo deslizó la carta bajo su almohada. Miró el techo de madera oscura. Había encontrado la forma de decir la verdad, pero entregarla, desatar ese caos sobre la vida de su hermano, la mujer que amaba, y los niños, era un dilema moral que lo torturó en sus últimos meses de vida. ¿Era mejor la verdad explosiva o la mentira piadosa? La estancia ya estaba envenenada, pero revelar el secreto podría destruirla por completo. Ricardo Navarro murió en la primavera de 1969. La pampa estaba floreciendo con una vitalidad cruel, indiferente a la pena. Su entierro fue un evento simple, bajo el mismo cielo inmenso que había sido su jaula y su refugio. Eduardo actuó como el pilar inamovible, su dolor canalizado en la organización perfecta de los ritos fúnebres. Catalina lloró en silencio, una mezcla de luto genuino y el alivio gélido de que el único testigo de su secreto se había ido, llevándose la verdad a la tumba. O al menos, eso creía ella. Un mes después de la muerte de Ricardo, la casa principal se sumergió en la tarea de purga y orden, que sigue a toda pérdida importante en el campo. Eduardo instruyó a Martín, ahora de 14 años, y al más tranquilo de sus hijos, a ayudar a ordenar las pertenencias de su tío Ricardo en el ala que él había ocupado. Era un rito de paso, la introducción de la nueva generación a la seriedad de la muerte y el recuerdo. La habitación de Ricardo todavía olía débilmente a tabaco, ginebra y ese indefinible aroma a cuero y tierra mojada que siempre lo había acompañado. Las paredes estaban desnudas, y sobre la mesa de noche solo quedaban un vaso de agua, una Biblia polvorienta y algunas cartas viejas sin abrir.
Martín trabajaba metódicamente, doblando ropas y colocando libros en cajas. Bajo la almohada, que Martín levantó para sacudir, no había nada visible. Pero al pasar la mano por el colchón, sus dedos se toparon con algo duro y delgado. Era un sobre de papel grueso, sellado con un pedazo de cera oscura. El sobre llevaba el nombre, a Martín y Diego. Martín se detuvo, el corazón latiéndole furiosamente en el pecho adolescente. Miró hacia la puerta, pero estaba solo. Diego, 12 años, y Santiago, 10, estaban afuera, jugando cerca de los corrales. La etiqueta del sobre era una invitación irresistible a la transgresión. Con manos que temblaban por el miedo y la excitación, rompió el sello de cera. La luz de la tarde iluminaba el papel mientras leía la letra temblorosa de su tío. La carta no era sentimental. Era una confesión cruda y honesta, la última voluntad de un hombre que no podía morir en la mentira. Martín leyó sobre los encuentros furtivos, sobre el amor apasionado que su madre y su tío compartían, y sobre la traición que se había cometido contra su padre. La información lo golpeó como una sequía repentina, secando todo lo que creía saber sobre su vida. Leyó su propio nombre y el de Diego, y la frase que lo paralizó. No sé con certeza quién es tu padre, Martín. Diego es mi hijo, es la verdad que debo dejarte. El suelo de la habitación pareció tambalearse. Las palabras se repetían en su mente. Tu padre puede no ser tu padre. Tu hermano es hijo de otro hombre. Martín, con una madurez forzada por la desesperación, no gritó. No lloró inmediatamente, simplemente guardó la carta en el bolsillo de su pantalón, sintiendo el crujido del papel como un reproche constante. Salió de la habitación y se dirigió directamente al invernadero, el lugar donde sabía que encontraría a su madre, entre el aroma dulce de las orquídeas que ella cuidaba con tanta devoción. Catalina estaba de espaldas a él, podando una planta. El sonido del corte de las tijeras era el único ruido en el aire cálido y húmedo del invernadero. Su lenguaje corporal era de una calma frágil, la calma de quien ha enterrado su secreto. Martín se detuvo en el umbral, la luz solar cayendo sobre sus hombros. «Madre», dijo, y su voz era grave, ajena a su edad. Catalina se giró. Vio la expresión en el rostro de su hijo. No había rastro de la inocencia infantil, solo una acusación fría. Y vio algo más, la forma en que su mano se aferraba al bolsillo. «¿Qué pasa, Martín?», preguntó, y aunque intentó sonar casual, un temblor invisible corrió por sus manos. Martín sacó la carta y la desplegó, el papel crepitando. El sonido llenó el invernadero. «La encontré», declaró Martín. «La carta de mi tío Ricardo. Lo leí todo». Catalina se tambaleó hacia atrás, apoyándose contra una mesa de macetas. El color abandonó su rostro. El alivio por la muerte de Ricardo se convirtió en el horror absoluto de la revelación. Sus rodillas fallaron. «No, hijo, por favor», suplicó extendiendo una mano. «¿Es verdad, madre? ¿Ricardo fue tu amante? ¿Es Diego su hijo?», preguntó Martín, avanzando un paso con cada pregunta. Catalina se cubrió el rostro con ambas manos, un gesto de derrota total. Las lágrimas brotaron entre sus dedos. «Sí, Martín, es la verdad, lo siento. Pero Eduardo es tu padre. Él es quien te ha criado». Martín agitó la carta. «Pero Ricardo dice que no hay certeza sobre mí. Dice que es la agonía de ustedes. ¿Quién es mi padre, madre? Dígame». La súplica de Martín era demasiado dolorosa. Catalina bajó las manos, sus ojos llenos de una miseria abismal. «No lo sé con certeza, Martín. Lo juro por Dios. No sé cuál de los dos es tu padre biológico». Martín se tambaleó hacia la puerta. La incertidumbre lo había destruido más que la traición. «Tienes que decírselo a padre. Él debe saberlo». Y así, impulsado por el dolor de la verdad y la incertidumbre sobre su propia identidad, Martín enfrentó a su madre. Catalina, con el corazón destrozado, supo que el tiempo de los secretos había terminado. La confrontación con Eduardo tuvo lugar en su oficina, al anochecer, el lugar de todas las decisiones importantes.
La lámpara de queroseno proyectaba sombras largas sobre el rostro normalmente inexpresivo de Eduardo. Él la escuchó en silencio, cada palabra de Catalina cayendo sobre él con el peso de la tierra misma. ¿Cuántos, Catalina? ¿Cuál de ellos?, preguntó Eduardo cuando ella terminó. Su voz no era alta, sino un susurro mortal, lleno de una frialdad que helaba el alma. Catalina se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Diego, probablemente es Ricardo. Santiago es indiscutiblemente tuyo. Martín. Tragó saliva, el dolor de repetir la duda. Martín es... No lo sé, puede ser cualquiera de ustedes. Eduardo se levantó lentamente de su silla, se acercó a la ventana y miró hacia la pampa, ahora una extensión de oscuridad. El honor, el único cimiento de su vida, no era más que un chiste cruel. Su hermano, su esposa, sus hijos. Todo era una mentira. Mirando la devastación que este secreto ha traído a la estancia San Martín y a la vida de estos niños, como narrador, me pregunto, ¿cree usted que la verdad siempre debe salir a la luz, sin importar el costo? Si ha sentido el escalofrío de esta terrible revelación y la conexión con el destino de esta familia, por favor, deje su like y suscríbase para acompañarnos en esta dolorosa conclusión. La estancia San Martín, construida sobre pilares de tradición y el apellido inquebrantable Navarro, se resquebrajó en las semanas posteriores a la confesión. La fragmentación fue silenciosa y devastadora, como una sequía que consume la tierra lentamente, sin un solo grito. Eduardo, el hombre de hierro, se convirtió en una figura espectral. Su orgullo había sido aniquilado por la traición, y su mente, acostumbrada a la lógica binaria del campo, ganancia o pérdida, verdad o mentira, no podía procesar la ambigüedad de la paternidad de Martín y Diego. El primer síntoma de la destrucción fue la incapacidad de Eduardo de mirar a Diego, 12 años, sin que la traición de Ricardo se interpusiera. Diego, con sus ojos grises y su sonrisa fácil, era la encarnación viva de la ofensa. Eduardo no le gritó, no lo castigó, simplemente lo evitó. Su lenguaje corporal se cerró. Si Diego entraba en la habitación, Eduardo encontraba una razón urgente para irse. La tensión en la mesa era insoportable. Eduardo solo dirigía la palabra a Santiago, su única certeza biológica, o a Martín, su gran incertidumbre, a quien trataba con una mezcla de lástima y distancia. Diego, demasiado joven para comprender la complejidad del adulterio y la agonía de la paternidad incierta, solo entendía una cosa. Su padre, que siempre había sido formal pero justo, ahora lo rechazaba sin razón aparente. El niño se retrajo, su espíritu naturalmente extrovertido se marchitó bajo la mirada fría de Eduardo. Buscaba consuelo en la soledad o en los antiguos rincones que solía compartir con su tío Ricardo. Martín, 14 años, el portador de la verdad y la víctima de la incertidumbre, cayó en una crisis de identidad total. Ya no era solo el hijo mayor, era el símbolo de la duda familiar. Se pasaba horas en el granero, releyendo la carta de Ricardo hasta que el papel se hizo suave y deshilachado en los bordes. Su mente se debatía. ¿Era un Navarro, un heredero, o un hijo ilegítimo, un error genético? La falta de una respuesta clara era su castigo. Se volvió huraño, aislado, rechazando los intentos de Catalina de consolarlo. Santiago, 10 años, el más pequeño, era el más protegido. Eduardo lo trataba con una efusividad casi desesperada, aferrándose a la verdad de su sangre como un náufrago a un tablón. Santiago sentía la pesadez de la atmósfera, pero era demasiado joven para entender la raíz del veneno. Solo sabía que su familia estaba rota. Catalina, consumida por la culpa y el dolor de ver la destrucción de sus hijos, intentó mediar, pero Eduardo la había silenciado. El respeto que una vez sintió se había evaporado, reemplazado por un desprecio helado. Aunque el divorcio era ilegal en Argentina en 1970, la separación era la única opción que la estancia, gobernada por el honor, permitía.
La decisión final de Eduardo fue implacable. Una mañana, sin previo aviso, Eduardo llamó a Catalina a la oficina. La luz era brillante, sin sombras que ocultaran la verdad. «Te vas», declaró Eduardo, su voz plana, desprovista de emoción. Estaba parado junto al mapa de la estancia, como si la tierra misma dictara la sentencia. La estancia San Martín no puede tolerar la deshonra. Los hijos llevan mi apellido, y bajo mi techo, el honor será restaurado. Pero tú ya no formas parte de este honor. ¿Y los niños?, preguntó Catalina, su voz un murmullo de angustia. Los niños se quedan aquí. Son Navarro, yo los crié. Mi apellido es su única protección en esta sociedad. Los verás, pero no vivirás bajo mi techo. La distancia nos preservará de la vergüenza. No fue un acto de crueldad, fue un acto de preservación del legado y del orden social que Eduardo valoraba por encima de todo. Catalina Moreno, la maestra de Buenos Aires que había llegado buscando seguridad y que había encontrado una pasión devastadora, fue obligada a dejar San Martín. Su partida fue tan discreta como su llegada, solo que esta vez, el vehículo no la llevaba a la esperanza, sino al exilio. Se dirigió a Buenos Aires, a una vida de modestia y soledad, separada de los hijos cuyo destino había moldeado con su secreto. Mientras la carreta se alejaba, el viento de la pampa arrastraba el polvo fino sobre la figura solitaria de Catalina. Su sacrificio, la pérdida de su hogar y la separación de sus hijos, había sido la moneda de pago para restaurar la apariencia de orden en la estancia. Eduardo había superado el desafío moral con una decisión brutal pero necesaria para su supervivencia social. El secreto permanecería enterrado, y los niños seguirían siendo Navarro, aunque la sangre no fuera unánime. Eduardo se quedó en San Martín, un padre soltero de 3 hijos, que representaban la complejidad de la lealtad y la traición. Su desafío ahora no era administrar la tierra, sino reconstruir una familia sobre las ruinas de una mentira compartida. Era la superación en la adversidad más amarga. La vida en la estancia continuaría, pero para siempre marcada por la ausencia de la madre y el fantasma del hermano. La partida de Catalina dejó un vacío gélido en la estancia San Martín. Eduardo, ahora único responsable de la crianza de 3 adolescentes en duelo, asumió el rol con una rigidez aún mayor. El ambiente de la casa se había vuelto monástico, silencioso, ordenado y desprovisto de cualquier atisbo de alegría espontánea. El secreto no se había ido con Catalina, había permeado las paredes, volviendo la atmósfera pesada e irrespirable. El gran desafío de Eduardo era mantener la unidad familiar bajo la bandera del apellido Navarro, mientras lidiaba con el rechazo implícito hacia Diego y la incertidumbre que representaba Martín. En los años que siguieron, Eduardo se aferró a la rutina. Las mañanas comenzaban con el trabajo en los corrales, y las tardes terminaban con lecciones formales en la biblioteca, donde él mismo supervisaba la educación de sus hijos, prohibiendo el tema de la madre. Sin embargo, el esfuerzo de Eduardo por ignorar la verdad biológica era en vano, pues las diferencias entre los hermanos, amplificadas por la adolescencia, se hicieron más evidentes. Martín, 18 años 1974, sumergido en la duda, se convirtió en un joven intensamente intelectual, buscando respuestas en los libros que la vida le negaba. Eduardo lo presionó para que asumiera responsabilidades administrativas, preparándolo para ser el coheredero. Pero Martín no quería la tierra, quería saber quién era. Su relación con Eduardo era una danza de respeto, pero carente de calor, un vínculo roto por la pregunta no formulada de la paternidad. Diego, 16 años, que ya había asumido con amargura que Eduardo lo rechazaba, canalizó su dolor en la rebeldía. Su parecido con Ricardo se hizo notable. Alto, con el mismo temperamento mercurial y una aversión al orden impuesto por su padre. Diego se negó a participar en las formalidades de la estancia. Prefería pasar las noches tocando la guitarra junto a los peones o cabalgando sin rumbo bajo la luna. Una tarde de 1974, la tensión estalló.
Eduardo había encontrado a Diego bebiendo ginebra con los peones en el galpón, rompiendo la estricta disciplina que Eduardo imponía. El olor a alcohol y el desafío en los ojos grises de Diego revivieron el fantasma de Ricardo. Eduardo arrastró a Diego de vuelta a la casa principal. El aire en la sala de estar era denso, solo la luz de una única bombilla iluminaba el enfrentamiento. «Estás arruinando el nombre Navarro», bramó Eduardo, rompiendo por fin su silencio forzado. Su rostro estaba rojo por la furia contenida. «Te comportas como un gaucho sin educación, sin futuro. Como tu tío». Diego retrocedió, su propio rostro pálido, pero sus ojos llenos de desafío. «Sí. ¿Y qué si me parezco a él? Al menos él era honesto consigo mismo. Tú me desprecias, padre. Lo he notado por años. Si te avergüenzas de mí, dímelo». Eduardo apretó las manos, incapaz de decir la verdad a su hijo, incapaz de mentir convincentemente. «Soy tu padre. Te crié. Te doy este nombre». «Me das el nombre, no la vida», replicó Diego. Y esa verdad no era solo biológica, sino emocional. Diego sentía la falta de amor paternal en cada regaño formal. «Si fuera tu hijo de verdad, no me tratarías como una plaga. ¿O es que lo sabes? ¿Sabes que no soy tu sangre?» La pregunta era tan directa, tan dolorosa, que Eduardo sintió que le cortaban la respiración. Miró la figura de Diego, su viva imagen de Ricardo, y el miedo al escándalo lo paralizó. No podía admitir la verdad de Catalina. «Estás delirando, Diego», dijo Eduardo, su voz forzada a sonar firme. «Eres mi hijo, y te comportarás como un navarro, o te irás de aquí». Diego, con la rabia hirviendo en sus venas, no titubeó. «Me iré, porque no quiero tu apellido si viene con tu desprecio». En ese momento de máxima confrontación, Martín intervino. Había escuchado la pelea desde el pasillo. Vio el dolor en su hermano y el conflicto en el rostro de su padre. Martín, aunque atormentado, era el único capaz de la superación de la distancia. Martín entró en la habitación y se paró entre los dos, una figura mediadora con el conocimiento oculto de la carta de Ricardo en su corazón. «Diego, cállate», ordenó Martín, su voz inusualmente fuerte. Se giró hacia su padre. «Padre, Diego es impulsivo, pero la estancia es su vida. No lo expulses. Permítele trabajar a su manera. Si lo envías lejos, perderás un brazo derecho. Y no perderás solo a un trabajador, perderás a un hijo». Eduardo miró a Martín, el hijo incierto, que abogaba por el hijo probable de su hermano. Había una madurez y una lealtad en Martín que Eduardo admiraba. Eduardo, agotado por la batalla de años, cedió. Se desplomó en su sillón, pasando una mano por su cabello canoso. «Muy bien, Diego. Te quedarás. Pero trabajarás, no beberás. Martín será tu supervisor». Fue un armisticio, no una paz. Diego se quedó, pero la relación con su padre estaba dañada de forma permanente. Eduardo había evitado la expulsión y la vergüenza pública, y Martín había logrado una pequeña victoria, demostrando que su valor no residía en la sangre, sino en su capacidad para mantener unida a la familia rota. Él, el hijo de la duda, se había convertido en el pegamento. Los siguientes 5 años transcurrieron con la estancia San Martín, operando bajo una capa de funcionalidad superficial, mientras las heridas internas supuraban lentamente. Eduardo Navarro, envejecido prematuramente por la amargura, delegaba cada vez más la gestión a Martín. El año de 1979 marcó el momento de mayor tensión, una tormenta que finalmente forzó a Eduardo a enfrentarse a la verdad que había enterrado. La Pampa sufría una de las peores sequías en la historia reciente. El ganado moría, las cosechas se secaban, y las deudas se acumulaban con una rapidez aterradora. Eduardo, aferrado a los métodos tradicionales de su padre, se negaba a vender una porción de tierra para inyectar capital, argumentando que el honor de la familia dependía de mantener intactas las 10.000 hectáreas. Martín, 24 años, que había estudiado técnicas de gestión por correspondencia,
Argumentaba con lógica fría en la oficina, el ambiente pesado con el olor a papel quemado del sol. Padre, si no vendemos el lote sur, que es marginal para el pastoreo, perderemos el rancho principal. La rentabilidad es cero. Necesitamos liquidez ahora. La tradición no nos salvará de la bancarrota, dijo Martín, golpeando suavemente la mesa con un dedo. Su semblante era el de un joven empresario, sin la pasión que Ricardo había soñado para él, ni la formalidad pura de Eduardo. Jamás. Nuestro padre jamás vendería tierra, replicó Eduardo, golpeando el escritorio con el puño. El sonido reverberó en la habitación, cargado de desesperación. Las Navarro somos la tierra. Si vendemos, somos menos. Diego, 22 años, que había pasado esos años manejando los rebaños más enfermos, con una tenacidad feroz que sorprendía a su padre, entró en la oficina, cubierto de polvo y sudor, interrumpiendo la disputa. Su entrada fue impulsiva, como siempre. La tierra no vale nada si no hay ganado para pastar, padre. Los peones están listos para irse. Necesitamos una solución real, no tu recuerdo del abuelo, espetó Diego, poniéndose frente a Eduardo con una audacia que solo el espíritu de Ricardo podía inspirar. Eduardo vio en Diego la misma rebeldía, la misma falta de respeto por la tradición que siempre había condenado en su hermano muerto. En el pánico de la bancarrota, el viejo resentimiento explotó. Tú, ¿qué sabes tú de honor, Diego? No eres más que la semilla de la deshonra en esta casa. Te quedas aquí porque mi nombre te protege, pero no llevas mi sangre. Eres el error de tu madre y el veneno de mi hermano, gritó Eduardo, sus ojos inyectados en sangre, la verdad enterrada brotando en el calor de la crisis. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el gemido del viento seco en las persianas. Martín se quedó inmóvil, el rostro blanco. Diego se encogió, la revelación pública cortándolo como un cristal. «Lo sabías», susurró Diego, sin mirar a nadie en particular. Su voz era apenas audible, llena de una humillación profunda y la confirmación del rechazo de años. «La certeza no existe», replicó Eduardo, ahora hablando directamente a Martín sin aliento. «Uno es de Ricardo, el otro es un signo de interrogación. Solo Santiago es la verdad aquí. Y tú, Diego, eres la razón por la que mi vida entera se derrumbó». Diego no se quedó para escuchar más. Se dio la vuelta y salió corriendo de la oficina, sus pasos resonando en el pasillo. La puerta de la calle principal se cerró con un golpe seco que selló su partida. Martín observó cómo su padre se desplomaba de nuevo en el sillón de cuero, su cuerpo temblando, las lágrimas de rabia y vergüenza corriendo por su rostro surcado. Era la primera vez que veía a Eduardo romperse. El patriarca era ahora solo un hombre viejo y roto. «Padre», dijo Martín acercándose cautelosamente, «esto no soluciona la sequía, solo nos ha costado a Diego». Él tenía que saberlo, jadeó Eduardo, cubriendo su rostro con las manos. La verdad siempre sale, y ahora que salió, tenemos que lidiar con las consecuencias. El clímax no fue una pelea física, sino la explosión de la verdad, que liberó a Eduardo de su carga, pero destruyó la última fachada de unidad familiar. Diego se había ido, llevando consigo la ofensa biológica, pero dejando la estancia al borde de la quiebra. Martín, sin embargo, vio una oportunidad en el caos. La debilidad de su padre significaba que el control estaba ahora en sus manos. «Vamos a salvar la estancia, padre», dijo Martín, su voz firme. «Vamos a vender el lote sur, aunque sea una deshonra temporal. Y yo iré a buscar a Diego, no por nuestra sangre, sino porque es nuestro hermano y la estancia lo necesita». Eduardo levantó la mirada, sin ver al hijo incierto, sino al hombre que, irónicamente, había encarnado la responsabilidad que él había perdido. Martín tomó el mapa desplegado en el escritorio y con un bolígrafo, trazó una línea limpia que dividía el lote sur. El acto fue una superación de la tradición y la asunción de la responsabilidad. La estancia y el futuro de los Navarro dependían ahora de la racionalidad del hijo de la duda.
La partida de Diego fue inmediata y brutal, impulsada por la humillación pública y la confirmación de que el rechazo de Eduardo se basaba en la sangre de su tío. Montó su caballo favorito, Tormenta, sin provisiones, dejando solo un rastro de polvo a través de la reja principal. El silencio que siguió en la estancia fue más profundo que el de la sequía. Eduardo permaneció en la oficina, un hombre devastado que había sacrificado a un hijo en el altar de su orgullo herido. La figura de don Alberto, el padre muerto, ya no era un símbolo de honor, sino una sombra acusadora. Martín, sin embargo, no permitió que la miseria durara. Al día siguiente, la primera luz del amanecer encontró a Martín en la oficina de Eduardo. El joven había pasado la noche estudiando los libros de cuentas y preparando el contrato de venta. El aire olía a tinta fresca y la promesa incierta de la recuperación. Padre, he contactado al señor Ortiz en el pueblo. Está dispuesto a comprar el lote sur por el precio que necesitamos para pagar la deuda de forraje y perforar un nuevo pozo, dijo Martín, con una voz tan firme que cortó la niebla de la depresión de Eduardo. Eduardo levantó la mirada, sus ojos hinchados por la falta de sueño. Estás vendiendo la tierra, Martín, la tierra que nos define. Estamos vendiendo la tierra para salvar la estancia, padre. La definición de Navarro es la supervivencia, no la posesión sin sentido. Replicó Martín, su postura erguida, una lección de gestión práctica sobre la tradición obsoleta. Martín continuó con el plan, ignorando la resistencia pasiva de su padre. En las semanas siguientes, orquestó la venta del lote sur, inyectando la liquidez necesaria para estabilizar las finanzas. Al mismo tiempo, organizó la búsqueda de Diego. La búsqueda fue infructuosa durante 2 semanas. El pueblo más cercano era pequeño y la pampa era inmensa. Eduardo no participó en la búsqueda, sumido en un estupor de culpa y agotamiento. El clímax de la búsqueda, y el punto de no retorno para la estancia, llegó en un atardecer abrasador. Un vaquero encontró a Diego a 80 kilómetros de San Martín, cerca de un rancho abandonado, solo. El caballo, Tormenta, había muerto de agotamiento y sed. Diego estaba al borde del colapso, deshidratado y herido, su espíritu roto. Cuando lo trajeron de vuelta a la casa principal, Diego estaba inconsciente. El doctor Campos, que había regresado a la estancia, trabajó toda la noche para reanimarlo. Martín esperó en la sala de estar junto a Santiago. No había palabras entre los hermanos. Solo el sonido de la respiración superficial de Diego en la habitación contigua. Eduardo, que había permanecido aislado, apareció en la sala de estar a primera hora de la mañana, su cuerpo encorvado. Caminó lentamente hacia la puerta de la habitación de Diego. Estaba a punto de cruzar el umbral cuando Martín lo detuvo con una mano suave pero firme en el brazo. «Padre», dijo Martín, su voz baja y llena de la autoridad moral que había ganado. «Si vas a entrar allí para decirle que eres su padre solo porque te ha salvado la estancia, no entres». Eduardo se encogió. «¿Y qué hago, Martín? ¿Qué soy yo para él ahora?» Martín miró a su padre a los ojos, el peso de su propia incertidumbre en cada palabra. «Ve y dile la verdad más importante, que te equivocaste al usar la sangre para medir el amor. Dile que te arrepientes de haberlo abandonado emocionalmente por el fantasma de Ricardo. La paternidad no es solo la sangre. Es el hecho de criarlo. Díselo antes de que sea demasiado tarde». Eduardo asintió, las lágrimas brotando en silencio. Había superado la vergüenza por primera vez. Entró en la habitación. El doctor Campos estaba junto a la cama. Diego estaba despierto, aunque débil. Sus ojos grises, abiertos, se fijaron en la figura de Eduardo. Eduardo se acercó a la cama, y por primera vez, no actuó como el patrón, sino como un hombre viejo y asustado. Se sentó en la silla junto a la cama. El aire olía a medicamentos y a sudor. «Diego», comenzó Eduardo, su voz ronca. «Lo que te dije no fue verdad. Fui cruel, fui un hombre débil.
No sé si llevas mi sangre, pero sé que usé el nombre de tu tío para castigarte por mis propios errores. Soy tu padre. Te crié. Te amo. Y te pido perdón. Edugo agarró la mano débil de Diego. El gesto, libre de formalidad, fue el clímax emocional que la estancia San Martín necesitaba. La verdad había sido dicha, y el arrepentimiento había sido liberado. Diego cerró los ojos y asintió levemente, una lágrima corriendo por su sien. El perdón no fue verbal, sino físico, la aceptación de la mano de su padre. La estancia estaba salvada de la bancarrota, y Eduardo se había salvado de su propio orgullo, todo gracias a la adversidad y la valentía de sus hijos. El año 1979 marcó una reversión silenciosa y profunda en la estancia San Martín. La confesión de Eduardo y el casi fatal escape de Diego forzaron una honestidad brutal, que aunque dolorosa, era el único camino hacia la sanación. Una vez que Diego se recuperó, el ambiente en la casa cambió. Eduardo, despojado de su armadura de orgullo, se volvió un hombre más accesible, aunque profundamente melancólico. Mantuvo su promesa de perdonar, pero el peso de los años de rechazo no podía borrarse con una sola disculpa. La resolución de la crisis económica se convirtió en un proyecto familiar. Martín, con su mente analítica, supervisó la gestión financiera y la venta del lote sur, asegurando la supervivencia de la estancia. Su padre le cedió el control administrativo, un reconocimiento tácito de que la lealtad y la competencia de Martín superaban la necesidad de certeza biológica. Diego, aunque ya no era el hijo rechazado, conservó una cicatriz emocional. No volvió a cuestionar su paternidad, aceptando que Eduardo era su padre en crianza. Sin embargo, su espíritu indomable se negó a ser subsumido por el orden de Eduardo. Aceptó trabajar en la estancia, pero se especializó en las tareas que lo mantenían al aire libre y lejos de la oficina. La gestión de los rebaños, la selección de sementales. Él era la parte salvaje de San Martín, un recordatorio constante de la pasión de Ricardo y la necesidad de libertad. Santiago, 20 años, el único hijo que no cargaba con el peso de la duda, se convirtió en el nexo entre los dos hermanos mayores. Él era el heredero natural, el más parecido a Eduardo, y sentía la responsabilidad de mantener el honor que sus hermanos habían desafiado o cuestionado. Aunque amaba a sus hermanos, la verdad revelada había ensombrecido su alegría. Sabía que su herencia venía con el alto precio de la división familiar. La reversión más sorprendente fue la de Martín, quien encontró una forma de resolver su propia crisis de identidad. En 1982, con la estabilidad financiera restaurada, Martín viajó a Buenos Aires. Encontró a su madre, Catalina, viviendo modestamente, enseñando en una pequeña escuela rural. El encuentro fue incómodo, lleno de silencios y arrepentimiento. Fue durante este viaje que Martín, al tener acceso a laboratorios médicos más avanzados, se sometió a una prueba de grupo sanguíneo, la única herramienta disponible en ese momento para descartar la paternidad con un alto grado de probabilidad. Su objetivo no era buscar a Ricardo, sino liberarse de la sombra. Cuando el doctor Campos, a través de una discreta correspondencia, recibió los resultados en San Martín, se los entregó a Martín con una expresión grave. El análisis era ambiguo. Confirmaba que el tipo de sangre de Martín era compatible con ambos hermanos Navarro, lo que significaba que la duda biológica seguía siendo un 50-50. La ciencia no podía resolver el dilema de Catalina. Martín regresó a la estancia sin la certeza que buscaba, pero con una nueva comprensión. El destino de su vida no se definiría por una línea de sangre, sino por sus decisiones. Se acercó al viejo ombú, el lugar donde su madre y su tío habían compartido su secreto, y quemó la carta de Ricardo. Cuando le contó a Eduardo la ambigüedad de la prueba, su padre lo abrazó, un gesto inusual. «No importa, hijo», dijo Eduardo, su voz quebrándose. «Los análisis no saben nada de los hombres. Tú eres el heredero de mi nombre y de mi trabajo. Y eso es lo que cuenta». La estancia se resolvió en una nueva normalidad.
Los hermanos trabajaban juntos, respetando sus diferencias, unidos por la historia familiar más que por la biología. La verdad había salido a la luz, pero los hijos habían elegido al padre que los había criado. Sin embargo, la resolución fue incompleta. Catalina seguía exiliada, y la certeza para Martín era una quimera. El precio de la verdad, aunque necesario, había sido el sacrificio de la vida familiar plena. El tiempo, el gran sanador y el gran destructor, continuó su marcha inexorable sobre la estancia San Martín. La década de 1980 vio a los tres hermanos encontrar sus caminos, cada uno marcado por el secreto familiar. Catalina Moreno vivió sus últimos años en Buenos Aires, una vida de arrepentimiento silencioso y modestia. Los encuentros con sus hijos eran esporádicos y tensos. Martín la perdonó parcialmente, manteniendo un contacto formal. Diego, el hijo de Ricardo, fue el más duro. No podía perdonarla por la humillación que había causado a su padre Eduardo y por haber privado a Ricardo de la paternidad abierta. Santiago mantuvo contacto por deber, pero el afecto se había enfriado. Catalina murió en 1990, a la edad de 64 años, sola, llevándose consigo la certeza que Martín nunca pudo obtener. 2 años después, en 1992, La Pampa reclamó a Eduardo Navarro. Tenía 74 años y su cuerpo estaba agotado por décadas de trabajo duro y años de angustia emocional. Los 3 hijos estaban en la habitación. Martín sostenía la mano de su padre con una firmeza que prometía la continuidad de la estancia. El aire en la habitación olía a flores secas y a un final inevitable. La voz de Eduardo era un susurro apenas audible, pero sus últimas palabras se dirigieron, sorprendentemente, a Diego. «Diego», respiró Eduardo, sus ojos nublados buscando la figura de su hijo. «Fuiste mi hijo siempre. Lo que importa es lo que construimos, no la sangre. Nunca lo olvides». Diego, que había pasado una vida buscando el amor de este hombre, rompió a llorar, un torrente de pena y reconciliación tardía. El abrazo final entre padre e hijo fue la disolución de 40 años de tensión y rechazo. El funeral de Eduardo fue digno y lleno de hacendados que rindieron homenaje a un hombre que había mantenido el honor de su apellido a cualquier costo. Los 3 hermanos se pararon juntos junto a la tumba, observando el cielo infinito de la Pampa. Por primera vez en décadas se abrazaron, lágrimas de dolor y hermandad mezclándose. Santiago, el hijo de la certeza, heredó formalmente la estancia San Martín, un legado que aceptó con solemnidad. Él invitó a sus hermanos a trabajar juntos, reconociendo que la gestión exitosa de Martín y la habilidad de Diego con el ganado eran esenciales para el futuro. Martín, 37 años, aunque era el pilar administrativo, no podía encontrar paz en el campo que albergaba su eterna duda. Decidió vender su parte a Santiago y se mudó a Córdoba, buscando una vida menos expuesta a la historia familiar. Murió en 2010 sin saber nunca con certeza quién fue su padre biológico. Su vida una metáfora de la imposibilidad de la verdad absoluta. Diego, 35 años, aceptó quedarse, dirigiendo la parte ganadera. Su relación con Santiago era cordial, profesional, pero la intimidad de la infancia nunca regresó. Diego murió en 2015, habiendo aceptado finalmente que Eduardo fue su verdadero padre en todo excepto en la sangre. Santiago mantiene la estancia San Martín hasta el día de hoy. En la sala principal cuelgan 3 retratos de los hermanos de jóvenes. Él ha logrado la paz que su padre tanto anhelaba, pero siempre con el conocimiento de que la fundación de su riqueza fue una traición y un secreto. El precio de la verdad, aunque necesario, fue la fragmentación de la unidad familiar. La historia de Catalina y los 2 hermanos Navarro nos deja una pregunta tan vasta como la Pampa. ¿La paternidad se define por el acto biológico o por el amor y el sacrificio de la crianza? Y, quizás la pregunta más importante, ¿cuánto honor vale una mentira? Ahora, al cerrar este capítulo de la vida, y mientras el sol se pone sobre la estancia San Martín, queremos agradecer profundamente su compañía. Si esta historia de amor, lealtad
y los secretos que destruyen generaciones ha resonado con usted, por favor, deje su like y suscríbase para más narrativas de alto impacto emocional. Díganos, ¿cuál cree usted que fue el mayor sacrificio en toda esta tragedia familiar? Gracias por acompañarnos hasta el final.